en este lugar. Amén. Dice Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y creemos, ¿no es cierto? Porque uno de los misterios que tiene la obra de Dios es que el Espíritu Santo, dice, viene a morar dentro de nuestros corazones. Y justamente en esta mañana yo creo que todos sabemos o entendemos de que Dios quiere hacer algo dentro de nuestro. Dios quiere hacer una obra dentro nuestro. Es el constructor dentro nuestro de algo nuevo. Él quiere cambiar, dice, yo quiero cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Eso dice el profeta Ezequiel. Ahí en el libro de Ezequiel Dios habla y dice a través del profeta que yo cambiaré el corazón de piedra y haré un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Un corazón de piedra, un corazón frío, es un corazón duro, un corazón indiferente, un corazón que no le importa nada, que no le importa el prójimo, que no le importa las cosas de Dios. Pero el corazón de carne es un corazón tierno, un corazón que se interesa, que un corazón que está presto a ayudar, ¿no es cierto? Esa es la obra que hace Dios a través de que nosotros, a través de la fe que nosotros creamos en la obra de Cristo Jesús. Y en esta mañana yo quería hablar algo sobre la obra que Dios hace en nuestras vidas. Porque yo le estoy diciendo que Dios quiere obrar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y uno que puede dar testimonio de esto, de que Dios quiere obrar y que Dios obra en las vidas, cuando Él tiene un propósito con una vida, es el apóstol Pablo. Él sí que sabe y entiende, o supo y entendió en su momento, que Dios quería hacer una obra en él. Y la palabra de hoy tiene como título Resultados de la obra de Dios en nuestras vidas. Yo voy a tocar después un pasaje que se encuentra en Filipenses, pero yo antes quería más o menos que nosotros veamos un poquito a Pablo, la vida de Pablo, porque para que nosotros veamos que él, cuando habla acerca de la obra de Dios en los corazones, tiene un fundamento. Es porque algo él ha vivido. Yo quería que leyéramos ese pasaje tan conocido allí en Hechos 9, cuando el Señor se le aparece a Pablo, a Saulo, digamos, en ese momento. Fíjese, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Saulo, un religioso judío que formaba parte de los fariseos, que perseguía a los cristianos, porque para ellos estaban, era una secta falsa, para él esto era una secta que estaba contaminando lo que era el judaísmo, ¿no es cierto? Entonces él quiere arrasar con todo, celoso de la ley judía. Él quería hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra todo lo que tenía que ver con los cristianos. Y él en un momento dice la palabra ahí en el capítulo 9, Saulo, respirando a una amenaza. Fíjese qué bronca que le tenían los cristianos. Respirando amenazas. O sea, si pudiera liquidarlo todo una vez, lo liquidaba todo Saulo. Y dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, o sea, a su jefe, digamos, a su supervisor, y le dice que le dé cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos, los trajese preso a Jerusalén. Entonces le pide permiso para que le dé, ¿no es cierto?, unas cartas de presentación allí para ir a Damasco y traerse de allá todos los cristianos que pudiera para traerlos presos a Jerusalén. Y dice la palabra que mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Pongámonos a pensar un momento, ¿qué haríamos nosotros si nos pasa a nosotros eso? Qué cuiqui que nos agarramos, Dios mío. ¿No es cierto? Vamos caminando nosotros en un camino ahí en el medio de la sierra y si nos aparece un resplandor que nos tira al suelo. Porque no dice ahí la Biblia si iba a caballo, no iba a caballo, si se cayó del caballo, si se cayó, no dice nada ahí. Pero supongamos que iba caminando, ¿no es cierto? Él cae a tierra y fíjese lo que nos pasaría a nosotros si vemos ese resplandor, ¿no es cierto?, que nos rodea, y dice que escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, lo que estás haciendo es dándote la cabeza contra la pared, porque no podés luchar contra mí, que soy el Señor, en otras palabras. Y dice la palabra que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se le acabó la bronca a Saulo. Se le acabó el hecho de creerse que él podía, levantarse contra los seguidores del Señor, aunque él no sabía realmente lo que estaba haciendo, sino simplemente lo que él quería era defender la religión judía. Pero dice aquí la palabra que el Señor le habla y le dice, levántate, y él pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjense, a pesar de todo, él mantiene, un poco de lucidez, consciente de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es allí donde se produce esta conversión de Pablo, de un perseguidor de la iglesia a un seguidor, yo creo que entre los apóstoles el más importante de los apóstoles en cuanto a la enseñanza y a la doctrina del cristianismo entre las comunidades de ese tiempo. Dios tenía un propósito con Saulo y tenía que hacerlo reaccionar de alguna manera. Tenía que tirarlo al piso de alguna manera. Tenía que sacudirle el piso de alguna manera para que él pueda volver los ojos y darse cuenta de lo que estaba haciendo y realmente que estaba yendo por el camino equivocado. Y queridos hermanos, yo me ponía a meditar en esta experiencia de Pablo y digo, ¿cuántas veces el Señor nos tira a nosotros al piso para hacernos reaccionar, para que cambiemos de rumbo, porque estamos yendo mal? Pablo estaba yendo mal.
Y como Dios tenía un propósito con la vida de Saulo, que luego le pone Pablo, ¿no es cierto? Él lo hace reaccionar, lo sacude. Y queridos hermanos, por eso muchas veces nosotros no reneguemos cuando en la vida a nosotros nos pasan cosas que nos sacuden. Porque puede ser que Dios nos esté hablando y nos esté diciendo, este no es el rumbo es allá. Y Dios te ha traído en esta mañana para que seas más sensible a la voz de Dios, porque Dios nos habla a nosotros no tan solamente en nuestro espíritu, no tan solamente a través de la palabra, sino que Dios nos habla a través de las cosas que nos pasan. Y Dios te ha traído en esta mañana para que sepas y leas y prestes atención a lo que estás viviendo y a lo que te está pasando. Porque puede ser que Dios te esté hablando. Puede ser que Dios te esté, en este momento te haya tirado, digamos, al piso, ahí en el camino a Damasco, para que tú reflexiones y digas, no, tengo que ir para este otro lado. Y él, luego de esto, luego de que vive esto, Saulo convirtiéndose en Pablo, Dios lo habla y lo va guiando y lo va levantando a él como un mensajero. Dice, fui llamado como mensajero a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no eran judíos. Era necesario sembrar por todo el imperio romano el mensaje del evangelio a aquellos que no eran judíos. Y él se levanta y ahí empieza su ministerio, su servicio al Señor para ir, predicar, y lo hace a través de las visitas que hace, de los viajes que hace, y luego también a través de las cartas del Nuevo Testamento, que es lo que nos queda hoy en este tiempo como realmente un tesoro y el resultado de ese momento que Saulo vivió, de haber caído delante del Señor, habiendo sido, digamos, transformado y cambiado. Él allí entiende y comprende cuál es el propósito que Dios tenía para su vida. Y como yo quería mostrar esto primeramente, antes de ver la palabra de hoy, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de que estamos delante de un hombre que realmente vivió lo que predicó, él vivía lo que predicaba. Y él tenía un testimonio en su vida de que lo que estaba haciendo y de que lo que él estaba comenzando a andar era el propósito de Dios. Y había una obra que él entendía que Dios estaba haciendo en su vida. Y vamos a leer Filipenses 1, 3 al 11, pero yo lo que quería decir es que cuando una persona se acerca a Dios y le entrega toda su vida, pasa a estar en las mejores manos. De esta forma, Dios confía en lo que esa persona puede llegar a hacer. O sea, Dios confía en la obra que Él puede hacer en esa vida, en la obra que Dios puede hacer en mí. Dios confía en esa obra que Él puede hacer en una persona. Y aún el más despreciable, queridos hermanos, de los seres humanos, si se arrepiente y se entrega de todo corazón a Dios, tiene esperanza. Y yo quiero decir respecto a esto que acá no hay ninguno mejor que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Y por eso yo me atrevo a decir que Dios tiene más fe en las personas que pueden cambiar que nosotros. Muchas veces decimos, pero este no cambia más, este no cambia más.
Yo quiero decirle que Dios tiene más fe que nosotros en que esa persona puede cambiar, porque Él confía en la obra que Él puede hacer a través del Espíritu Santo. Lo que pasa que aquí hay un ingrediente muy importante, y el ingrediente importante aquí es la suficiencia de Dios, o sea, que Él, el Señor, es el único que tiene la capacidad de transformar las vidas. Nosotros por nuestro esfuerzo humano no podemos hacer nada. El que transforma las vidas es el mismo Dios sobre nosotros. Por eso es que Él puede decir, como dice un pasaje allí en Isaías 44, 22, dice lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Eso dice el Señor a su pueblo. Y Dios tiene confianza en su poder. Por eso es que si nosotros somos sinceros con Dios y deseamos nosotros agradarle, tenemos que confiar en que Él puede cambiarnos. Amén. Porque Él puede transformarnos y tiene el poder para transformarnos. No nos podemos nosotros quedar amasando en nuestra mente las acusaciones que nos trae el diablo a nuestra mente y que te dice: yo no voy a cambiar más, yo no puedo cambiar. Tenemos que desechar esos pensamientos negativos, porque nuestra confianza tiene que estar en el poder de Dios para cambiarnos. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de seguir adelante. ¿Cuántos quieren que Dios haga una obra en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios te transforme? ¿Cuántos quieren que Dios nos cambie esa mala actitud que tenemos, esos arranques raros que tenemos? ¿Cuántos quieren que Dios nos cambie? Bien. Vamos a leer este pasaje porque yo quiero aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, nos habla a nosotros este pasaje de una oración que Pablo hace por los hermanos y que él tiene, como decía recién, él tiene autoridad para hablar acerca de la obra de Dios, porque él fue tocado por la obra de Dios, porque Pablo fue, digamos, tratado por Dios y fue transformado por Dios. Entonces él tiene autoridad para hablar sobre lo que es la obra de Dios. Y yo en esta oración yo me puedo ver aquí en esta oración, a lo mejor otro seguro lo ha descubierto, pero yo puedo ver aquí en esta oración de Pablo 6 cosas que son resultados de la obra de Dios en una vida. Y Pablo, a través de esta oración, nos va a mostrar a nosotros esos resultados. Y empieza Pablo diciendo lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Entonces les vuelvo a decir que yo quería ver aquí, mostrarles 6 cosas que son el resultado de la obra del Señor. Y el primer resultado que nosotros vemos aquí es que damos gracias a Dios por los hermanos. Ahí lo voy a mostrar. La primera cosa, cuando Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La que sigue. Bueno, ya me parece. Entonces el primer resultado de la obra de Dios es que nosotros podemos dar gracias a Dios por los hermanos. En el versículo 3 nosotros leemos cómo el apóstol Pablo oraba, y seguramente que tiene que haber habido entre los hermanos de Filipos algunos hermanos que le hayan hecho sacar, como se dice, canas verdes, ¿no es cierto? Pero él, a pesar de eso, daba gracias a Dios por ellos siempre que se acordaba. La pregunta que nos cabe a nosotros es, ¿cómo nosotros nos acordamos de los hermanos? ¿Cómo nosotros nos acordamos de los hermanos? ¿Con acción de gracias o con quejas contra ellos? Pablo nos da a nosotros el ejemplo, dice que él se acordaba de los hermanos con acción de gracias. Y queridos hermanos, la oración es una oportunidad de acordarnos de los hermanos. No debe ser tan solo para pedir por nosotros la oración. La oración tiene que ser también para interceder por los demás. Por ese que está a mi lado hoy en la reunión, él está en la misma que yo, está luchando, está buscando del Señor, está tratando de salir de sus debilidades, está tratando de salir de sus pecados. Nosotros no podemos ser egoístas y olvidarnos de los demás. Muchas veces nosotros menospreciamos y hacemos excepción de personas y decimos este sí, este no, este sí, este no. Y la verdad es que tendríamos que preguntarnos quiénes somos nosotros para que despreciemos a otras personas. Si Dios nos aceptó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que despreciemos a otros? Cambiemos pues esta actitud en nosotros. Entonces el primer resultado de la obra de Dios en nosotros es que nosotros aprendemos a dar gracias a Dios por los hermanos. Luego dice Pablo en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Y aquí Pablo habla de que le agrega a la oración gozo. Y cuando Dios hace una obra en nosotros, Él pone en nosotros el gozo de orar por los hermanos. El gozo es un movimiento agradable del ánimo, producido por el hecho de que nosotros estamos en comunión con Dios y esa comunión nos trae gozo y alegría al corazón. Dice la palabra que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Y aquí nosotros aprendemos también cómo tienen que ser nuestros ruegos
por los demás. Nuestros ruegos por los demás tienen que ser con gozo. Cuando nosotros oremos, tenemos que recordar a nuestros hermanos con alegría. Me tengo que alegrar porque yo veo a mi hermano crecer. Me tengo que alegrar porque yo veo a mi hermano progresar. Me tengo que alegrar porque la vida de mi hermano me bendice. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hermanos, tu vida me bendice? Para meditar. La oración con gozo tiene fuerza, porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. La tercera cosa que vemos nosotros en esta oración de Pablo y que nos habla de que hay una oración, que hay una obra de Dios en los corazones, es que nos mantenemos fieles en la comunión. El versículo 5 dice que ese ruego con gozo tiene un motivo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, Pablo está orando por los hermanos para que los hermanos se mantengan en comunión, se mantengan relacionados dentro de la iglesia de Jesucristo. Esto también a nosotros nos enseña cómo tiene que ser nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Tiene que ser, como dice acá, desde el primer día hasta ahora. Y la persona fiel, queridos hermanos, porque esto se llama fidelidad, la persona fiel es aquella que es constante en sus afectos y en el cumplimiento de lo que le corresponde y no defrauda la confianza que se le ha dado a ella. Por eso tenemos que ser fieles en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con los demás. Uno de los dardos que nos arroja el enemigo a nosotros se llama falta de comunión. Y la falta de comunión y la falta de comunión con Dios y la falta de comunión con su pueblo, lo que produce es que nos seca nuestro espíritu y nos va debilitando en nuestra vida espiritual. La cuarta cosa que hace la obra de Dios en nosotros está en el versículo 6 de lo que estamos leyendo, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y Pablo dice, estando persuadido de esto. ¿Qué tenía Pablo? Tenía confianza. Estoy persuadido, tengo confianza de que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Y tenemos que tener esta confianza, queridos hermanos. Nosotros sembramos bendición en los hermanos, sembramos bendición en otras vidas, ¿no es cierto? Pero eso que sembramos tenemos que confiar que Dios lo va a hacer germinar, lo va a hacer multiplicar. Dice, estoy persuadido, dice Pablo. Muchas veces nosotros pensamos y comentamos, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánto nos falta? Mucho nos falta, ¿no es cierto? Pero Pablo habla con fe, mirando no lo que el hombre puede hacer, sino lo que Dios puede hacer en la vida. Y esta declaración de Pablo de que estoy persuadido, confío en que Dios va a terminar la obra que ha comenzado en mi vida y en la vida de otros, la va a terminar. Esa confianza que muestra Pablo aquí a nosotros también nos trae esperanza en el corazón. Porque muchas veces nosotros vemos nuestro esfuerzo, vemos lo que nosotros podemos hacer y nosotros no podemos hacer nada, no hay mérito en nosotros. El que hace la obra de transformación es Dios en nuestra vida. Y si nosotros confiamos en esa obra de transformación, de que Dios puede cambiarnos a nosotros y puede cambiar a otros, queridos hermanos, tengamos la esperanza y estemos en paz de que lo vamos a ver realizado.
No sabemos el momento, no sabemos la hora, pero en un momento Dios va a completar su obra en esa vida. Esta declaración de Pablo nos trae esperanza. Dios está obrando, queridos hermanos. Si nosotros lo dejamos terminar, por supuesto que nos hará mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores empleados, mejores patrones, mejores colaboradores, lo que sea. Por lo tanto, queridos hermanos, no bajemos los brazos. Confiemos de todo corazón. Amemos al Señor con todo nuestro ser. Obedezcamos y hagamos todo lo que el Señor nos está mandando a nosotros, aunque nos duela, que si tenemos que cambiar algo, que lo cambiemos, porque esto, queridos hermanos, es la buena obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La quinta cosa que nosotros vemos y que muestra la obra de Dios en nuestras vidas está en el versículo 7 y 8. Dice Pablo: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice Pablo, y en mis prisiones. Fíjense, estando en las prisiones, Pablo dice: yo los estoy recordando a ustedes. En la mala que estoy, en mis prisiones, yo me acuerdo de ustedes, hermanos, dice Pablo aquí. Y dice: los tengo en mi corazón. Y en el 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo los amo, dice Pablo. Y la quinta cosa que aparece en nuestras vidas cuando Dios está haciendo una obra es que tenemos más amor para los demás y ponemos en práctica el amor. La oración de Pablo tenía un ingrediente, y ese ingrediente que tenía la oración de Pablo era el amor de Jesucristo. Y queridos hermanos, sin amor no hay bendición. Lo repito, sin amor no hay bendición. Sin amor podemos hacer mucho ruido, pero el resultado no se verá. El apóstol Juan dice en primera de Juan 4:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No me acuerdo si es 3:18 o 4:18, pero por ahí anda. Romanos 12:9 dice Pablo: el amor sea sin fingimiento. Y caminar en amor, queridos hermanos, es caminar con el Señor. Pidámosle por eso al Espíritu Santo un bautismo de amor. Amén. Pidámosle que quite de nosotros esa dureza del corazón que hablábamos al comienzo, esa indiferencia de nuestra vida. Una vida sin amor es fría. Una vida sin amor es apática. Pero una vida con el ingrediente del amor de Dios es muy diferente. Por eso es que aprendemos nosotros aquí que nuestras oraciones no tienen que ser mecánicas ni tienen que ser como un rezo, sino que tienen que ser oraciones llenas de amor, pero de amor del bueno, de ese amor que viene de Dios, de ese amor que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por último, la sexta cosa que nosotros vemos en esta oración de Pablo y que aparece cuando Dios hace una obra en nosotros es que nosotros aprobamos en nuestras vidas siempre lo mejor. Y lo dice Pablo ahí en el versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobar lo mejor, ¿qué significa? Aprobar lo mejor
significa aprobar lo que Dios aprueba, lo que está bajo su voluntad. Y nosotros sabemos lo que Dios aprueba, porque Dios nos ha dado la conciencia que nos hace a nosotros ver cuando nosotros hacemos algo que está mal, la conciencia nos acusa. Cuando hacemos algo que está bien, la conciencia nos aprueba. Y nosotros aprobamos lo mejor en nuestras vidas cuando Dios hace la obra en nosotros, y aprobar lo mejor significa que nosotros aprobamos lo que Dios aprueba. Por eso no nos resignemos a vivir en desobediencia. Tenemos que cambiar y tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. No permitamos nosotros que el espíritu de este mundo, el espíritu que gobierna en este mundo, invada nuestra habitación espiritual. Porque dice la palabra que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. No abandonemos nosotros la voluntad de Dios, porque vamos a sufrir dolor y sequedad espiritual. Amén.